Muy bien. Hay un poquito de resonancia, creo que es un poquito de volumen. Ahí está, creo que ahí está mejor. Muy bien. Fíjese que este pasaje de la Escritura es muy interesante porque es un pasaje que habla de cómo Dios a veces, hermano, nos prueba de unas maneras bien tremendas, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor los lleva por el desierto, los lleva al monte Sinaí, y estando en el monte Sinaí dice que Dios llamó a Moisés y le dijo: mira, te voy a dictar la ley. Y entonces le empieza a dictar la ley y le dice: escribe cada una de mis palabras, todo estoy diciendo, letra por letra, punto por punto, vas a escribir la ley y vas a trasladar al pueblo de Israel. Y hermano, Moisés así lo hizo. Trasladó, hermano, todo el Señor, la ley, y hermano, la ley se empezó a aplicar. Pero me atención como de pronto en este pasaje, fíjese que llegan estas mujeres, estas 5 mujeres, hijas de un hombre llamado Zelofejad, y entonces se presentan. Dice que se presentaron, mire eso qué tremendo, ¿verdad? Delante de Moisés, delante de Eleazar, delante de los jefes, delante de la congregación. Y es que esto es bien tremendo porque lo que se acostumbraba era que los que se presentaran fueran siempre los hombres, es decir, los padres, los hermanos, aquellos que representaban una autoridad dentro de la casa. Pero lo tremendo es que acá no había hombres, sino que dice que el que era Zelofejad, era el papá, se había muerto. Y entonces cuando él muere y se va a repartir, hermano, la herencia, es decir, la tierra se va a repartir entre todas las tribus, dice que estas 5 mujeres se vieron las caras y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, porque la ley decía que la herencia se tenía que entregar al papá. Si el papá no estaba, se entregaba a los hijos. Si los hijos no estaban, se entregaba entonces a un tío. Si no había tíos, entonces se buscaba algún descendiente varón. Y si no había, entonces no había herencia. Y todas las mujeres que estuvieran en medio, en el camino, se quedaban sin nada. Y entonces cuando estas 5 mujeres lo vieron, fíjese qué tremendo, porque no fueron las primeras, debe haber habido otros casos. Pero dice que estas se vieron, hermano, y entonces se armaron de valor, y entonces pidieron, hermano, presentarse delante de Moisés. Y mire qué tremendo, porque citaron a todo el pueblo. Dice que estaba Moisés, estaba Eleazar, estaban los jefes, la congregación, hermano, y todos ahí delante de la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque era algo inusual. No era algo, hermano, normal lo que estaba sucediendo y lo que todos estaban pensando, porque recuérdese que la ley, ¿qué era lo que decía la ley? Que si alguien estaba mal, ¿qué había que hacer con él? ¿Qué había que hacer? Había que apedrearlo. Entonces, cuando se presenta la congregación, seguramente que muchos llevaban su bolsa de piedras, hermano, porque dijeron: hoy va a haber apedreamiento, y estos son 5. Y entonces cuando se presentan, hermanos, están todos ahí para juzgar el problema. Y entonces cuando ellas presentan, hermanos, su problema delante de Moisés, mire qué tremendo, porque dice: nuestro padre murió en el desierto. Y mire la aclaración que hacen ellas, como diciéndole a Moisés: no vayas a pensar que murió en el desierto como murieron muchos otros. Ellos murieron, dice, él no estaba entre aquellos que se juntaron en contra del Señor. Está hablando, hermano, de distintas rebeliones que se dieron en medio del desierto, porque hubo unos que solo pasaron, hermano, el mar, y del otro lado se estaban rebelando y empezaron a decir: regresémonos para allá, para Egipto. Esos murieron. Hubo otros que se rebelaron con el mismo pensamiento, salieron serpientes en el desierto, hermanos, los mordieron y también se quedaron tirados. Hubo otros, hermanos, que empezaron a conflagrarse para quitarle el mando a Moisés y también, dice, les cayó una plaga y se murieron. Hubo otros, hermanos, que siguieron a Coré, que Coré dijo: ¿saben qué? ¿Acaso que Dios habla solamente por Moisés y por María y por Aarón? Nosotros también somos sacerdotes, también somos gente que podemos llegar al tabernáculo y hablar con Dios. Y entonces se rebelan, dice la Biblia: se abrió la tierra y vivos se los tragó. No que llegaron vivos, ¿verdad? Pero al menos vivos se fueron. Ahora mire lo tremendo de eso, porque vienen ellas y le dicen a Moisés: mira, nuestro padre no era un santo, porque él murió a causa de su propio pecado, pero no murió en medio de ninguna de las rebeliones. Él no fue parte de alguna de las rebeliones, sino que él cometió un error en el desierto y por ese error murió. Y entonces, hermano, viene el Señor, y cuando ellas presentan su causa y lo juzgan, fíjese qué interesante, porque
Mire lo que dice más adelante. Verso 6. Entonces el Señor habla a Moisés diciendo, las hijas de Zelofejad, lo que dicen, ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre. Entonces mire qué tremendo, porque ¿quién hizo la ley? ¿Verdad? Dice que fue promulgada por ángeles y el Señor se la entregó a Moisés. Es decir, que llevaba el visto bueno. Pero mire qué tremendo, porque tuvo que hacer el Señor una enmienda a la ley. ¿Para qué? Para mostrar, hermano, que cuando uno se equivoca, uno tiene que corregir. Amén. Entonces, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Moisés, yo voy a corregir en donde me equivoqué. Que Dios no se equivoca, por eso le digo, era algo que Dios ya tenía preparado, para que Moisés también corrigiera y para que el pueblo se diera cuenta, hermano, precisamente que cuando uno se equivoca debe de corregir el camino. Amén. Dígale que está a la par suya, corrijamos el camino. Uno debe de enderezar sus pasos. Ahora mire, porque esas 5 hijas de Zelofejad, cada una de ellas tenía su nombre. Y es a donde quiero llevarlo porque, fíjese que ese nombre de Zelofejad, cuando uno lo busca en el diccionario, es un poquito complicado para encontrar el significado, pero oiga esto, dice, hay un diccionario que se llama Briggs, dice que significa el primer nacido, es decir, el primogénito. Hay otro que es un bíblico al día, dice, este nombre dice significa sombra del temor, o mejor dicho, dice, protección contra el temor, una sombra que protege contra el temor. Y también significa, dice en algunas acepciones o en algunos diccionarios aparece como primer rompimiento. Pero me llama la atención esto, que es una sombra que protege contra el temor. Pero mire qué tremendo, ¿verdad? Porque habla entonces de cobertura. Y entonces dice que estas 5 mujeres se quedaron sin su papá. ¿Se quedaron sin qué? Sin cobertura. Se quedaron sin quien las protegiera. Entonces por eso fue que ellas, hermano, cuando vieron que venía la repartición de la herencia, dijeron, ¿qué vamos a hacer? No hay quien nos proteja, no hay quien cuide, quien guarde nuestros intereses, no hay quien abogue por nosotros delante del Señor ni delante de Moisés. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si nos quedamos aquí calladas, nos vamos a quedar sin nada y nos vamos a morir de hambre. Así que si vamos y nos presentamos delante de Moisés y Dios dice que nos apedreen, al menos ya no va a haber agonía. Y hermanos, oiga eso, se armaron de valor, y se fueron a presentar entonces, hermano, delante de Moisés. Mire qué importante es, hermano, que uno como cobertura, como padre, nosotros los padres somos coberturas para nuestros hijos. Y mire lo interesante que ni siquiera estaba ya la mamá, ¿verdad? Ya no había madre, ya se había muerto. Se muere el padre y se quedan ellas, hermanos, solitas. Y entonces mire lo que dice ahí, porque cuando yo veo eso, verso 3, nuestro padre murió en el desierto. Y fíjese que nosotros aquí en la tierra estamos atravesando un desierto. Porque hay padecimientos, porque hay escasez, porque hay enemigos, hay serpientes, hay un montón de cosas. Y contra todo eso usted y yo tenemos que enfrentarnos. ¿Y sabe qué es lo tremendo de eso? Que aunque este hombre, hermano, no se unió a ninguna rebelión, él no se rebeló contra el Señor, no fue parte del grupo de Coré, hermano, un montón de cosas, pero un error cometió. Dicen los estudiosos hebreos, hay uno de apellido Rashi, que es un intérprete, hermano, acerca de los versículos así difíciles acerca del hebreo, y entonces él lo asocia, hermano, con 2 personajes, que dice que probablemente este Zelofejad haya sido uno de ellos. Dice él que uno de ellos es uno que menciona la Biblia, que lo hallaron recogiendo leña en día sábado, y dice que lo hallaron y entonces lo apedrearon, y se murió, obviamente. Y el otro personaje con el que lo asocia, dice probablemente, dice, se trate de uno de los espías que entraron a la tierra prometida y que cuando regresaron dio un mal informe.
Y entonces, hermano, como le digo, eso es lo que él piensa, que es uno de esos dos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el capítulo 26 de Números, se empieza a mencionar varias rebeliones y cómo muchos hijos de Israel murieron por esas rebeliones. Se menciona cómo murieron los hijos de Aarón, hermano, por su pecado, etcétera, etcétera. Pero quiero llevarlo acá, que estas mujeres dicen, nos quedamos sin padre porque él no pudo atravesar el desierto, se quedó postrado en el desierto. Y mire qué terrible quedarse uno postrado en el desierto, quedarse uno tirado en el desierto, porque nuestros hijos, hermano, la herencia que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer de ellos? Recuérdese que quedarse postrado en el desierto, hermano, es detenerse y no seguir avanzando. Es renunciar uno, hermano, a llegar a la tierra prometida, porque la tierra prometida, el Canaán que le ofrecieron a Israel, también nos ofrecieron uno a nosotros. Por eso el Señor dijo, venid a mí los cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Venid a mí, ¿por qué? Porque yo soy el pan de vida, porque yo soy el que soy la esperanza, soy la resurrección, yo soy todo. Esa es la herencia. El problema es que muchas veces en medio, hermano, de este mundo, en medio de este desierto, muchos se quedan postrados. Muchos, hermanos, no llegan al final. Y entonces, hermanos, dejan sin cobertura a los que vienen detrás. Y cuando se quedan sin cobertura, se quedan sin herencia. Amén. Por eso, mire, si usted está atravesando problemas, si usted está en medio de un desierto, si ustedes lo están probando en medio del desierto, lo que uno tiene que hacer, hermano, es aguantarse. Al fin y al cabo que somos mexicanos, ¿verdad? ¿O no? ¿O no es aquí, hermano, donde cantamos Jalisco no te rajes? ¿Verdad? Sí, hermano, es que mire, lo que pasa es que tenemos que ver las consecuencias, hermano, de que este hombre cometió un error y, hermano, ya no pudo seguir cubriendo y protegiendo a sus hijas. Y esas hijas, hermano, tienen unos nombres bien interesantes, hermano, porque fíjese que nosotros, hermano, a manera de padres, mire esto que tremendo, Moisés era padre, pero se quedó en el desierto. ¿Por qué se quedó? ¿Sí se recuerda? Golpeó la roca. Le dijeron, háblale a la roca, y él agarró un palo y le pegó. Aarón se quedó en el desierto. También era papá. ¿Por qué se quedó en el desierto? Por murmurar. Mira, dígale que está la persona, no murmuremos. Mire, otro ejemplo. María, la hermana de Aarón y hermana de Moisés, se quedó en el desierto. ¿Por qué se quedó en el desierto? Y hermano, por lo mismo, era por murmurar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se quedaron en el desierto. ¿Por qué se quedaron ahí? Porque, hermano, les gustaba. Y en medio de una borrachera agarraron sus incensarios, porque ellos eran sacerdotes, agarraron sus incensarios y quisieron ofrecer, hermano, incienso delante del Señor. Y se metieron al tabernáculo, entraron al lugar santo, y un altar, hermano, así chiquitito, donde habían carboncitos. Dice que de ese altar salió fuego y los consumió. Y entonces los sacaron arrastraditos. Cuando eso estaba sucediendo, el Señor le habló a Moisés y le dijo, mira Moisés, dile a los hijos de Aarón, a los levitas, a todos ellos, todos los que vayan a ser sacerdotes, que ellos tienen prohibido entrarle. ¿Por qué? Para que no vuelva a suceder algo como lo que acaba de suceder ahorita. Mire qué tremendo. ¿Por qué se quedaron postrados ellos? Por un vicio que no pudieron dejar. No, yo lo controlo, yo tengo... Si usted va, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Cocaineros Anónimos, todos lo controlan. Todos dicen, no, es que yo no necesito estar aquí, yo sí lo controlo. Así empezaron todos. Ahora mire qué tremendo, porque todos esos hermanos eran padres y se quedaron postrados, y su herencia, sus hijos, se quedaron descubiertos. Ahora, mire esto entonces, porque miremos la primera de ellas. La primera de las hijas de Zelofejad, capítulo 27, verso 1, parte final, dice, sus nombres eran Mahala. Mahala significa enfermizo o enfermiza. Y fíjese que esto es bien interesante, acompáñenme a Lucas capítulo 10. Porque esa palabra, ese nombre,
se relaciona, hermano, con un afán, con un trabajo, con el estar, hermano, cansado, fatigado de tanto trabajar. Mire Lucas 10, verso 40. ¿Ya lo tiene? Dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Acercándose a él le dijo, Señor, ¿no ves que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada, ¿y qué más? Y estás molesta por tantos quehaceres. Entonces mire qué tremendo, porque el trabajar y el afanarse, hermano, dice la Biblia, cuando Salomón, hermano, empieza a escribir Eclesiastés, dice, yo vi algo que era malo debajo del cielo, dice, el trabajo con afán y sin descanso, porque no dejaba nada al que así vivía. Ahora mire qué tremendo, porque viene entonces esta Mahala, que es alguien que se enferma, hermano, es alguien que de pronto, hermano, pierde la vitalidad en su cuerpo, y es terrible cómo a veces nos afanamos, hermano, en el mundo, por las cosas de este mundo. Yo no le digo que no hay que trabajar, porque dice la Biblia, el que no quiera trabajar, ¿qué dice? Que no quiera comer tampoco, ¿verdad? Sí, entonces mire qué tremendo, porque no le estoy diciendo que no hay que trabajar, el problema es que el trabajo sea todo en su vida. El problema es que el afán, hermano, por el trabajo sea lo único que le preocupa. Y que a la hora, hermano, de pronto de dedicarle tiempo al Señor, no, es que estoy trabajando. Tiempo de los hijos, no, es que estoy trabajando. Tiempo, hermano, ni para comer, estoy trabajando. Todo es trabajo, todo es trabajo, todo es afán. Y dice la Biblia en Eclesiastés, y no sabe que de todo lo que está haciendo con su trabajo, nada se va a llevar. Entonces mire qué terrible, porque uno tiene que revisar, hermano, su corazón. Porque de pronto puede ser que uno sea codicioso, ¿verdad? Y en el peor de los casos, avaro, porque mire, el que es codicioso, ¿qué es la codicia? Querer tener, ¿verdad? Pero mire, el codicioso agarra y se lo gasta, así como lo recibe, le da viaje. Pero el avaro, que es casi el mismo problema, nada más que el avaro jala, quiere, amontona y lo guarda. Y usted lo ve, hermano, con los mismos zapatos durante 3 años hasta que ya le siente el sabor a los chicles que están tirados en el suelo. Y los pantalones, no se diga, parecen velos de esos que usan las hermanas aquí con sus uniformes. Dice, no, se arregle el hoyito, ahí está calidad, todavía sirve. Otro por ahí está, se le rompe la bolsa y todo eso, no, ahorita lo voy a coser, lo llevo y un surcido mágico, invisible. Eso es ser avaro. ¿Por qué? Porque tiene, hermano, con qué suplir, pero no suple. Por eso mire qué tremendo, porque esta mujer Mahala dice es alguien que está enfermo, alguien que se enferma, pero enfermo, hermano, de un montón de cosas. Usted y yo tenemos que ver, hermano, que no estemos enfermos en nuestra alma. Mire, una enfermedad del cuerpo, ¿cómo se cura? Usted va con el doctor y si le hace caso, se va a curar, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo hacemos nosotros los tratamientos? Va con el doctor, le dan la receta. Cuando llega a la farmacia, no compra todo, sino que dice, ese jarabe no me lo voy a tomar, mejor una limonada. En lugar de esa pastilla, una agüita de chichinclate. Y no lo compra. Y cuando va a comprar ya el fuerte, ¿verdad? Cuando le dicen hay que darle antibiótico, hermano, y siente usted que la billetera empieza a temblar allá adentro, ¿verdad? Y entonces viene usted y dice, bueno, ya sé, vamos a ir allá donde uno se simicura y las consigue ahí. Hermano, al mes y medio, 2 meses, tiene el mismo problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, mire, no siguió las instrucciones. Es como cuando compra usted aquellos muebles que se arman, nunca le ha tocado. ¿Cuánto les ha tocado armar un mueble de esos? Compra uno un mueble, vienen el montón de tablas, clavitos y de todo, ¿verdad? Y lo empieza a armar. Y entonces cuando lo saca todo, avienta bolsas, hasta un manual que viene, lo avienta y todo, y empieza, hermano, a querer. De repente dice usted, no, ya no pude. ¿Y cómo se armará esto?
va a buscar el manual y cuando lo va a buscar ya arruinó 3 piezas, hermano, metió clavos donde no iban, etcétera, etcétera. Dice usted, es que sobran un montón de piezas. No, no sobran, lo que pasa es que no leyó instrucciones, no siguió instrucciones. Por eso, mire, ¿por qué se enferma uno? Por no seguir instrucciones. ¿Por qué se quedaron postrados en el desierto? Porque no siguieron instrucciones. Mire, las instrucciones del Señor bien claras, ¿sabe? Hasta en Canaán, ya estando adentro, en la tierra de abundancia, la tierra prometida, hasta ahí también se fueron a morir. ¿Por qué? Por no seguir instrucciones. Entonces, mire, acompáñenme. Porque la segunda hija de este hombre se llamaba Noa, que significa alguien que se tambalea, alguien que tiembla. Y mire qué terrible, acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4. Hay un diccionario, hermano, donde este nombre tiene otra connotación. Dice alguien que es vagabundo, que va tambaleándose por el camino, que no lleva un rumbo fijo. Y mire qué tremendo, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra un castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces mire, cuando el hijo pródigo, hermano, se fue de su casa, dice la Biblia, que llevaba, hermano, de todo, no le faltaba nada. Pero ya cuando llega, hermano, a la posilga, cuando ya está en la posilga, dice, hermano, que se dio cuenta de su condición, vio, hermano, que ya no tenía nada, vio que lo que le seguía, hermano, a ese punto donde él estaba, era morirse. Dice que volviendo en sí, hermano, entonces regresó a la casa de su papá. Pero yo me imagino, hermano, cómo habrá sido ese regreso. ¿Cómo habrá emprendido el regreso, hermano? ¿Cómo habrá sido ese momento en el que él empezó a caminar? Porque, hermano, él no iba en la misma condición en la que había llegado ahí. Cuando él salió de la casa de su padre, llevaba chaquetas Tommy Hilfiger, salió en carro, hermano, llevaba tenis de marca, lo que usted quiera. Pero cuando ya iba de la posilga para la casa de su papá, y hermano, iba en harapos. Y hermano, uno lee a veces en la Biblia, ¿verdad? Y dice, y entonces se regresó a la casa de su papá. Y uno piensa, hermano, se regresó a la casa, como que ahí en la esquina estaba la casa del papá. Dice la Biblia que él se fue a una tierra lejana. Y ahí perdió todo. Entonces, estando en la tierra lejana, llega la posilga y de la tierra lejana se tuvo que regresar a su casa. ¿Cómo se regresó? ¿Cómo fue ese regreso, hermano? ¿Sabe qué? Descalzo. En medio del frío, en medio de la intemperie, en medio de un montón de problemas. ¿Sabe qué? Iba como esta Noa. Hermano, ha de haber ido temblando, ha de haber ido con frío, ha de haber ido, hermano, a intemperies, con un montón de problemas, vagando, hermano, por el camino, hasta que llegó a la casa de su padre. Ahora mire lo tremendo, porque dice la primera carta de Juan que cuando uno ha experimentado el amor del Señor, uno no tiene por qué temblar, uno no tiene por qué temer. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Pero hermano, así miedo de que tiembla, ¿sí? De que, hermano, la quijada se le hace así, ¿ya? Mira, así como cuando se vienen los friazos, ¿verdad? Y se mete usted a bañar y con agua caliente dice usted, qué rico, pero ya que está ahí ya no quiere salir. Porque dice usted, solo cierra la llave, ¿no? Y empieza el... Hermano, de esa manera iba el pródigo. ¿Sabe por qué? Porque él no sabía cuál iba a ser la reacción del papá. Él llevaba miedo, llevaba algún temor, hermano, en el fondo, porque dijo él, yo gasté todo, salí. Y es que mire, me comentaba un hermano allá, que hermano, él leyendo acerca del hijo pródigo se encontró con una interpretación, hermano, rabínica acerca de eso. La costumbre era, hermano, que muriendo el padre, entonces se daba la herencia, amén, se heredaba a los hijos. Entonces cuando el hijo le dice al padre, padre, dame mi parte de la herencia, lo que me corresponde. Para el hijo, hermano, era como que el padre había muerto, eso era lo que él estaba diciendo. Para mí, tú ya estás muerto. Y al darle el padre la herencia, el padre también estaba asumiendo eso. Por eso es que cuando el hijo empieza, hermano, a querer regresar, el miedo y el temor era si para mí, mi padre al momento de pedir la herencia era como que si hubiera muerto, para él también yo ya estaba muerto.
Y entonces, hermano, regresa y en el camino ese era su temor, porque la ley lo que decía era que cuando un hijo mataba a su padre o cuando un hijo perdía, hermano, el respeto hacia su padre, lo que había que hacer era agarrarlo, ponerlo en medio de la congregación y apedrearlo. Entonces, hermano, cuando el hijo llega con el padre salió a su encuentro. Se recuerda que así dice la Biblia. No dice, y llegó el hijo hasta la casa y entró a la casa, no, sino que dice que el padre lo vio de lejos y salió corriendo a su encuentro y entonces lo abrazó. Pero ese abrazo, hermano, uno lee y dice, ay, qué lindo el papá, ¿verdad? Y siempre lo estuvo esperando hasta que él llegó, hasta que él regresó. Pero ¿sabe qué dicen ellos? No, lo que pasa es que cuando uno ve las tradiciones judías, uno entiende por qué él corrió. Sí lo amaba, sí lo quería, pero si él no salía a su encuentro, si él no corría para abrazarlo, la congregación, hermano, de esa ciudad, al ver que el hijo, hermano, estaba volviendo, la ley decía que ellos lo tenían que agarrar y apedrearlo. Entonces, cuando el padre corre y lo abraza, ¿para qué fue? Para protegerlo. Porque, hermano, él corrió y dijo, antes que lo agarren los sin misericordias estos apedreadores, lo voy a agarrar yo. Y cuando él corrió y lo abrazó, hermano, lo besó y todo, y el pueblo vio eso, dijeron, no, bueno, ya no lo vamos a matar porque el papá ya lo perdonó. Qué tremendo, ¿verdad? Porque, hermano, fíjese que de la misma manera Dios así nos cuida, Dios así nos guarda. Dice la Biblia, hermano, que el diablo está constantemente acusándonos. ¿Para qué? Hermano, para que nos apedreen. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios cada vez que usted y yo fallamos y nos arrepentimos? ¿Qué hace? Lo castiga. Mire, usted y yo tenemos que quitarnos ese concepto del Dios castigador. Porque fíjese que yo veo, hermano, cómo el Señor no es que Él castiga, hermano, sino que Él dice, si tú buscas mi rostro y si tú me obedeces y si cumples con mi voluntad, te va a venir bendición. Y si no, fíjese que el pueblo de Israel iban a entrar a la tierra prometida y le dice el Señor, cuando ustedes pasen al otro lado, al nomás cruzar ahí se van a encontrar dos montes. Uno se llama Ebal, el otro se llama Gerizim. Y ustedes al cruzar, escojan uno de los dos montes. Ebal será el monte de la maldición, Gerizim será el monte de la bendición. El monte que ustedes escojan, yo voy a entender qué es lo que ustedes quieren en la tierra prometida. ¿Qué monte cree que agarraron? ¿Ebal o Gerizim? ¿Qué es Ebal? Maldición. ¿Y Gerizim? ¿Qué escogió el pueblo de Israel? Va, se lo va a poner. ¿Qué hubiera escogido usted? Bueno, así pensó el pueblo de Israel. Ah, no, dijeron, por supuesto que queremos Gerizim. Y se fueron para ese lado. El problema era que para llevarse la bendición había que entrar dentro del perfil de los benditos. Amén. ¿Ese perfil qué era? Obedecer al Señor. Ahora mire entonces, porque, mire esto, libro de Job capítulo 17. Fíjese que dice la Biblia, hermano, que a Saúl el pueblo lo seguía, pero lo seguían temblando, con miedo, con temor. Es decir, que el gobierno de Saúl, hermano, era impositivo. Pero ¿sabe qué? Hay que ver por qué Saúl era así. Y fíjese que cuando a Saúl lo iban a ungir por rey, y mire, eso me llamó la atención, dice la Biblia que se fue a esconder detrás del equipaje, porque tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Cómo sería su papá? ¿Cómo habrá sido, hermano, que el hombre vivía, hermano, pero atemorizado? El día que le dieron autoridad, ¿qué hizo? Repitió lo mismo, ¿ah? Recuérdese que el papá, ¿qué era? Era criador de asnas. Entonces, hermano, seguramente que el papá estaba acostumbrado, hermano, como el asna es un animalito un poquito necio, ¿eh? Entonces estaba, hermano, ahí a darles duro, ¿eh? Entonces, hermano, así se ha de haber llevado también a Saúl, ¿eh? Y cuando Saúl se siente en el gobierno, ¿qué hizo con el pueblo? Lo mismo.
Lo seguían, hermano, con miedo, con temor, porque, hermano, Saúl era, hermano, una cosa terrible. Ahora mire esto, porque cuando se habla en la Biblia de Job, hermano, fíjese que Job no se habla de su padre. Job capítulo 17, verso 14. ¿Ya lo tiene? Dice, si digo al hoyo, mi padre eres tú, y al gusano, mi madre y mi hermana, ¿dónde está pues mi esperanza? ¿Y mi esperanza, quién la verá? ¿Descenderá conmigo al Seol? ¿Nos hundiremos juntos en el polvo? Mire qué terrible. ¿Se acuerda que las hijas de Zelofejad se quedaron sin papá? Y ahora viene Job, hermano, escribe ahí, dice, ¿quién será mi padre? ¿Quién será mi madre? ¿Dónde estaban los papás de Job? Dice la Biblia, hermano, que cuando le vino a Job toda la desgracia, ¿sabe qué hizo la familia? ¿Sí se recuerda qué hicieron? ¿Sabe qué dijeron ellos? No vaya a ser esto contagioso. Y hermano, se fueron todos. Sus hermanos, todos hermanos. Y se quedó solo. ¿Sabe qué es lo tremendo? Dice que cuando ya el Señor lo restauró, dice que todos sus familiares que lo habían dejado, dice que volvieron con él. ¿Usted qué hubiera hecho? Mire, pues piense por un momento en Job. Se lo llevó el río, se quedó sin nada. Le vino una enfermedad terrible. Está necesitado porque no tiene con qué pagar el tratamiento. Y entonces le hablan, ¿verdad? O bueno, imagínese que usted es hermano de Job. Y cuando Job ya está en la desgracia, le habla por teléfono. Mira, necesito que, por favor, mira, no me puedes ayudar. Mira, ya no aguanto esto de estarme rascando con una teja, aunque sea algo ahí para quitarme la picazón de la ay, vieras como quisiera, pero no puedo, no tengo. Y la billetera casi le llega al talón, ¿va? Porque, hermano, fíjese que la familia de Job no eran pobres. Porque dice la Biblia que cuando fue restaurado Job, su familia, cada uno de ellos dice que le dio un anillo de oro. Entonces sí tenían, pero no querían ayudar. Por eso, mire, viene Job y dice, mi padre ¿dónde está? No está. Yo le puedo decir ese hoyo que es mi papá, o a mi mamá dice ¿dónde está? O mi hermana ¿dónde están? Los gusanos están más cerca que ellos. Mire qué terrible. ¿Por qué, hermano, llega esa situación de pronto? Fíjese que por eso es que a estas hijas de Zelofejad, hermano, cuando se quedan sin cobertura, se quedan sin su padre, se quedan desamparadas, dijeron ellos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos nadie, no hay nadie que interceda, no hay nadie que venga por nosotros y diga, bueno, esto es lo que se puede hacer. ¿Sabe qué es lo que veo yo? Que la familia de ellas, los tíos como que no querían ayudar, porque la ley decía que si había tíos ellos podían recibir la herencia. Pero dijeron ellas, nos vamos a quedar sin nada. Quiere decir que de alguna manera fueron con los tíos para que ellos reclamaran. Y ellos dijeron, no, ¿y nosotros por qué? Está terrible, ¿verdad? Mire que está la par suya. Solo pregúntenle, ¿a ti te gusta ayudar? Es que es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que tener sabiduría hasta para ayudar, hermano. Amén. Fíjese que el Señor, hermano, el Señor no ayudaba a todos, sino que el Señor ayudaba, hermano, a algunos nada más. Y lo hacía con sabiduría. Fíjese que la Biblia dice, hermano, que hubo una mujer que su esposo se endeudó. Mire eso. Se endeudó de tal manera, hermano, que no pudo pagar y en medio de eso, hermano, se muere. Y la ley decía que cuando alguien debía, la deuda se trasladaba a los que quedaban vivos. Y si no podían pagar, entonces el acreedor podía tomar a los hijos y hacerlos esclavos. Mire qué terrible, porque ese hombre, hermano, no dejó ni siquiera una herencia, sino que todo lo que le llegaba lo dilapidaba, hermano, y hasta se endeudó.
y deja, hermano, una gran deuda. Venía el acreedor para hacer esclavos a los hijos. Y entonces viene la mujer, hermano, y va con el profeta. Y usted conoce la historia. Salió del problema. ¿Cómo salió del problema? Siguió instrucciones. Siguió instrucciones. Por eso, mire, quiero mostrarle otro porque el tiempo está avanzando. Jeremías capítulo 17. Verso 11. ¿Ya lo tiene? Dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días, ¿qué dice? Lo abandonará, y al final será un insensato. Mire qué tremendo esto, porque la tercera hija de Zelofejad se llamaba Jogla, y Jogla significa perdiz. Y fíjese que esa perdiz, hermano, es un ave gallinácea, es decir, que parece como gallinita, y tiene costumbres así como las gallinas. Pero fíjese que entre las costumbres que tiene, es, hermano, que de pronto como que se roba huevos de otros y los incuba, o al menos trata. El problema es que como es una gallina pequeña, agarra más huevos de los que puede calentar y termina perdiendo, hermano, parte de lo que tiene ahí. Ahora, dice, hermano, también en un diccionario dice que cuando nacen esos polluelos, dice, no todos las siguen. Y entonces mire qué tremendo, porque eso es, hermano, buscar uno o querer tener uno lo que es de otros. Por eso el Señor, se recuerda en la ley, dice, no desearás, ¿qué? La mujer de tu prójimo. Entonces mire qué terrible, porque en medio de que estamos viviendo tiempos finales, los días de Noé, los días de Lot, los días de Enoc, fíjese que ahora hay unas modas, hermano, tan terribles, que digamos, por ejemplo, hay barrios en Estados Unidos, y yo no sé si esa costumbre ya se vino para acá, para México, que somos buenos para agarrar cosas malas, ¿verdad? Sí, hermano, mire, como cultura, qué cultura más mal acostumbrada, jalando, hermano, bastante tenemos con las malas culturas de acá. Pero, hermano, lo que es tendencia en otros lados, y rapidito, hermano, lo quieren jalar. Fíjese que es una tendencia ahí que hay, es una cosa que agarraron ahora, unos barrios, hermano, allá donde viven unos que les llaman swingers. ¿Sí lo ha sabido o no? ¿Quiénes nunca han escuchado ese término, swingers? Le voy a explicar qué es. Va a decir, hermano, son los que bailan el swing. No, ojalá, ¿verdad? Ojalá, estaría como quiera estaría reparable el asunto. Fíjese que son barrios, hermanos, donde vive gente que comparten sus parejas. Entonces llegan y son matrimonios, entonces la esposa hoy duerme en el 11:50 y el día siguiente duerme en el 11:60 y en el otro duerme en el 11:45, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces dicen ellos, es que así se afianza más el matrimonio porque valoras lo que tienes en tu casa, que no sé qué y que no sé cuántos. Esa es su teoría, ¿verdad? Pero es algo, hermano, que está en moda y que va, hermano, agarrando fuerza y va agarrando, y por eso le digo que ese tipo de cosas, hermano, que corrompen y que destruyen, hermano, y es lo que las culturas van absorbiendo y van jalando. Ahora mire qué terrible, volvamos entonces, porque esta Jogla que es perdiz, hermano, es el que quiere, hermano, lo que es de otro, el que anhela lo que es de otro, quiere agarrar lo que no le pertenece. Y hermano, eso es codiciar. Y yo le he dicho, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que aunque uno las pida al Señor y aunque uno las desee mucho, pero uno nunca las va a tener. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios dice, no, eso no, ¿por qué? Eso te va a hacer daño. Eso nunca lo vas a poder tener. Entonces, hermano, por eso dice la Biblia, sean dadas a conocer delante de Dios todas nuestras peticiones, todos nuestros deseos. No porque nos los vaya a dar todos, sino porque Él va a ver qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal.
Y lo que nos hace mal va a decir, esto no es para ti, pero lo demás sí, no hay problema. Y entonces, hermano, viene la bendición de Dios. Pero dése cuenta que uno tiene que estar, hermano, bajo una cobertura, bajo una sombra que lo proteja del miedo, que lo proteja del temor. Y esta mujer joven, la que es perdiz, hermano, sabe que es ese deseo de uno de poder tener algo, hermano, que no se puede. Por ejemplo, fíjese que ahorita que pasó el 31 de octubre, hermano, iglesias donde para que la gente, hermano, llegara y que la gente no se enojara y todo, no, pues vamos a tener el culto de disfraces. Y hasta el pastor, hermano, disfrazado de Batman. De verdad. Todos con su disfraz, hermano, el domingo en la mañana y, hermano, y apagaron las luces y todo, y sale, hermano, él con su traje de Batman, la gran panza, ¿eh? Mire, ese como quiera, dice uno, se ríe uno. Pero, hermano, me mandaron unas fotos de una iglesia donde todo, hermano, así de murciélagos y, hermano, cosas así. Y entonces se subieron los de la alabanza, hermano, vestidos de muertos vivientes, hermano, así con sangre, los ojos así, y te alabamos, Señor. ¿Sabe qué? Son perdices. Son perdices, hermano, que andan queriendo otras cosas, quieren lo de otros, quieren lo que otros tienen. Y dice Dios, no, si eso no, eso te va a hacer daño, eso te va a destruir. Eso te va a dañar tu mente, va a dañar tu fe. Por eso, mire, hay cosas que nosotros no podemos darnos el lujo, hermano, de ceder. Ay, hermano, pero mire, ¿y si nos disfrazamos de angelitos? Porque, hermano, algunos así dicen, ¿verdad? No, como el 31 de octubre es la noche de las tinieblas, nosotros vamos a hacer la noche de las luces. Y, hermano, entonces se invitan a un montón de raperos y de disc jockeys, hermano, y ponen un montón de luces, hermano, y el que nos salga. Y dicen, con eso repelimos las tinieblas. No, hermanos, si salen los muchachos de ahí, ¿sabe cómo salen? Salen peor que como entraron. Por eso, miren, no se trata, hermano, de estar uno como perdiz. Aquel nido, miren lo que tienen. Aquel nido, cómo tiene sus huevos. Y aquel otro nido también. No, aquí tenemos bastante que hacer. Allá del otro lado tenemos un montón de huevitos, hermano. De verdad. Y tenemos que cuidarlos, y tenemos que protegerlos, y tenemos que cubrirlos. Pero si somos como perdices, hermano, ¿sabe qué? Por estar tratando de agarrar huevos de otro lado, ¿qué va a pasar con los nuestros? Se van a echar a perder. Por eso, mire, allá tenemos unos niditos, hermano, y ahí estamos tratando, ¿sabe qué? De incubarlos. Incubarlos, que vayan creciendo, que vayan desarrollando, para que no sean perdices, hermano. Amén. Mire, no deje que el mundo le arrebate los huevitos de su nido. Amén. ¿Sabe que hay otra ave, hermano, que es muy parecida a la perdiz también? Es el avestruz. ¿Sí conoce el avestruz? El avestruz, hermano, es un ave grande, robusta, fuerte, pero ¿sabe qué problema tiene? Que dice la Biblia, que donde le agarran ganas de poner el huevo, ahí lo pone. Y ahí donde lo pone, ahí lo deja y se da la fuga. Y el huevo nunca más volvió a saber qué fue de su mamá. Los huevos, hermano, de avestruz, como los ponen en el desierto, ¿cómo nacen, hermano? ¿Y quién los incuba entonces, hermano, con el calorón del desierto? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿sabe qué? De no ser ni avestruz, ni perdiz, ¿verdad? De dejar uno abandonado el nido, dejar abandonados los huevos, ni tampoco que por estar viendo usted lo que hay en otros nidos, le terminen arrebatando lo que usted tiene en el suyo. Fíjese que hay, hermano, algunos animalitos que esas costumbres tienen. Sabe que para alimentarse ellos, distraen, hermano, a la mamá y la sacan del nido. Y mientras que se sale del nido, viene otro, hermano, agarra el huevo y se lo lleva. Pero eso no lo quiere para incubarlo, lo quiere para comérselo. Ahora mire entonces, acompáñeme, porque lo veo que usted se queda a veces un poco serio, pero... La cuarta hija de Zelofejad se llamaba Milca, y Milca significa la que es reina, alguien que ejerce su autoridad
o su señorío. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque esta entonces Milca, hermano, que es reina, es alguien, hermano, que hace, como dice la canción, ¿verdad? No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero el rey soy yo. Entonces Milca es, hermano, la que dice, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Entonces es su propio rey, su propio gobernante. Y mire qué tremendo. Oiga esto, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 6, porque es alguien, hermano, que no puede someter, es alguien que no se puede sujetar, es alguien que no puede tener a alguien, hermano, que le dé instrucciones. Entonces, mire esto, primer libro de Reyes, capítulo 1 y verso 6. En todos, está hablando, hermano, de Adonías, uno de los hijos de David. Dice, en todos sus días, su padre nunca lo había reprendido, diciéndole, ¿por qué haces esto? Además, era, como dice, de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, mire, este Adonías, hermano, era uno de los que querían ser reyes después de David. Y me llama la atención, hermano, cómo este Adonías, cuando se habla de él, dice, su padre dice David, y mire que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió sus errores también, porque dice que a este hijo, hermano, él jamás le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué estás teniendo esa actitud? ¿Por qué te comportas de esa manera? No digas malas palabras. Porque, hermano, mire, sabe que de pronto, hermano, es increíble. Pero uno va en la calle y sabe qué es lo que sorprende. Hermano, las tapitas así. Y unas bocas, hermano. De verdad. Las hermanas que están en escuela se darán cuenta, ¿verdad? Pero, hermano, así las cositas. Y, hermano, y se sueltan unas. ¿Qué dice uno? Pues, ¿dónde vive este, verdad? ¿De dónde habrá salido? Pero lo que más sorprende es que uno los empieza a ver bien vestidos, hermano, güeritos y así, dice, o sea, ¿quiénes serán los papás? Porque, hermano, ¿sabe qué? Eso es parte de lo que se hace, hermano, en la casa. Y, hermano, no es normal. Para el mundo tal vez sí. Pero, hermano, ¿se imagina? Nuestros hijos, nuestros huevitos, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, hermano, y soltándose tapotas de esas. No se queda así tan serio. Sabe que tenemos que corregir eso, hermano, eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque dice, hermano, que por la boca nosotros recibimos bendición o recibimos maldición. Fíjese que nosotros tenemos el problema, y es un problema de verdad, que somos vecinos, hermano, de nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Oiga usted, si usted habla tantito así de inglés, entiende tantito de inglés. Pero, hermano, y usted ve una película en inglés, no es como verla en español. Porque uno la ve en español, ¿verdad? Y entonces, hermano, de ahí ve todo uno los diálogos y todo. Pero en inglés, ¡hala, hermano! Son puras maldiciones, todo. Todos son puras maldiciones. Y entonces dice uno, Dios mío, si así es como la ven, allá del otro lado, entonces por eso entiende uno y dice, con razón esa cultura, hermanos, lo que tienen en su boca, ¿qué es? Maldición. ¿Qué es lo que van a traer sobre sí? ¿Sabe por qué dice la Biblia? Que maldición y bendición están en poder ¿de quién? De la boca. Poder, hermano, en nuestra boca, de bendición y de maldición. Y alguien dirá, no, hermano, pero si yo no me estoy maldiciendo. No, es que no es así como funciona. De acuerdo a lo que sale de nuestra boca, ¿sabe qué? Es como la semilla que uno siembra, ¿sí? Entonces va soltando maldiciones, al ratito va a cosechar maldiciones. Va soltando bendiciones, ¿qué es lo que va a cosechar? Bendiciones. Por eso, mire, el Señor, hermano, cuando estaba desarrollando en su ministerio, en su predicación, Él decía, bendecid, bendecid
y no maldigáis. Y si alguien os bendice, bendecidlo. Y si alguien os maldice, bendecidlo. ¿Por qué no dijo él, hermano, no, si alguien los maldice, devuélvansela? ¿Por qué? Porque, hermano, bendición y maldición están en poder de la boca. Por eso, mire, no se trata, hermano, no, esa palabrita que dijo, no, yo creo que esa no es mal. No, hermano, no hay que dejar pasar nada, nada. Porque, hermano, el mal al final de cuentas, ¿para quién va a ser? Mire, cuando uno no corrige esas cosas, cuando uno no toma, hermano, cartas en el asunto, ¿sabe qué? Uno es como el papá de las hijas de Zelofejad, que está muerto. No corrige, no disciplina. Por eso, mire, dice ahí en la Biblia, primer libro de Reyes 1:6, David a este hijo nunca le dijo, ¿qué haces? Es decir, ¿sabe qué? Esa es aquella actitud, ¿verdad? De que los hijos, hermano, empiezan a crecer. ¡Ay, qué chistoso! Miren cómo le pegó al tío. Mire, estaban en un discipulado una vez, y entonces sale un niño, chiquito, con un martillo, y no se dieron cuenta, hermano. Y entonces ya medio hablaba, y se pasa por detrás de los que estaban sentados, y lo agarran. Y entonces, cabezas de hueca. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Hermano, en algún lugar lo vio y lo reprodujo, ¿verdad? Pero esa ya era una tendencia de él. ¿Sabe qué? ¿Por qué lo hizo, hermano, en público? Porque nunca lo frenaban en su casa. ¿Sabe qué? Por eso es que, hermano, no se trata de aplaudirles todo lo que hacen, sino que, hermano, si no está bien lo que está haciendo, ¿por qué se va a reír? ¿Por qué se lo va a aplaudir? ¡Ay, qué chistoso! Es que le tiró al tío los zapatos ahí entre el agua. No. Ay, es que al primito sí, es que el que estaba jugando y le quemó ahí en la estufa el suéter. Piromaníaco lo está haciendo, de verdad. Mire, por eso es que dice ahí, hermano, dice, David nunca le dijo nada. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? ¿Sabe por qué dice eso la Biblia? Usted lea más para atrás. Violó a su hermana. Como nunca le pusieron frenos, como nunca le enseñaron, hermano, a respetar dentro de la casa, dijo él, todo se vale, todo se puede. Viola a su propia hermana. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Dígalo sin miedo, ¿culpa de quién? Del papá. ¿Por qué? Porque a él le parecía gracioso todo lo que hacía Adonías el chiquito, nunca lo corrigió, nunca lo frenó, nunca le jaló las riendas, hermano, se le brincó la tranca. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Lee usted más adelante acerca de Adonías. ¿Qué le pasó? Lo mataron, hermano. Dice que vino alguien ahí y dijo, tranquila, eso te hizo Adonías. ¿Y qué le dijo papá? Nada. Ok, está bueno. Ahí vas a ver. Y hermano, y se lo echa Absalón. Sembró y cosechó. Sembró vientos y cosechó tormentas. Amén. Por eso, mire, Milca es reina. El que hace lo que quiere, el que hace lo que le da la gana. Entonces, mire, los niños no son reyes en la casa. Por eso es un error decirles, ¡ay, mi reinita! ¡Ay, mi rey! Porque se lo creen, hermano. De verdad. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Mi esclavo, tampoco. Tampoco. Dígale, mijito, mijita, hazme caso porque ahí está el cinto esperándote. Sí, mi reinita, ahí está, mira la varita. Mire, hermano, fíjese que uno a veces ve algunas cosas y como uno ya está un poquito manipulado en la mente por eso de derechos humanos y todas esas cosas. Pero, hermano, la vez pasada estaba viendo un video y yo no me recordaba eso, pero fíjese que en las culturas así indígenas, viera que tienen unas cosas bien tremendas.
Sacaron ahí una muchacha, hermano, y la pusieron ahí en la plaza del pueblo, a saber qué hizo, hermano. Pero fue una ofensa contra sus papás, porque se acerca una viejita del pueblo, de las ancianas del pueblo, hermano, con una gran vara, y la hincaron ahí, hermano. Y entonces se acercó, y mire qué tremendo, porque antes de darle, se acercó y le dijo, no era tu papá, que no era tu mamá, que no era tu papá, que no era tu mamá. Y le empieza a dar, y hermano, y la muchacha aguanta, pero llega un momentito, en el que, hermano, se le salieron las lágrimas, y ya empezó a llorar. Entonces ya paró el castigo. Entonces ya se le acercó la viejita otra vez, le habla, y se levanta la muchacha, ya en público, empieza a pedir perdón, hermano. Pues, ay, hermano, qué crueldad. No, hay que ver qué fue lo que hizo, hermano. Por eso, mire, ellos tienen algunas costumbres, hermano, tremendas, pero fíjese que tienen un respeto tremendo también entre ellos. Usted no se puede pasar sobre la autoridad de los viejitos, de los ancianos, de los padres, porque, hermanos, si lo ven, ese muchacho, ¿sabe qué? Como la ley de Moisés. Pero ahora estamos en la gracia. Amén. Y la gracia no es hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Amén. Y lo que Dios dice es que nosotros hagamos todo lo que Él hizo. Y dice que cuando Él estaba desarrollando su ministerio, se recuerda, agarraba a sus discípulos y los enseñaba y los corregía. Amén. En una oportunidad se acerca a Pedro y dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Se voltea el Señor y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque tu mente no está en las cosas de Dios. Y era, hermano, uno de sus discípulos. Y le dijo, Satanás, ¿verdad? Fíjese que el Señor corregía y disciplinaba a los suyos. No les dejaba pasar las cosas. Por eso tenía unos que los tenía cerca y a otros un poquitito más lejos. Mire el último. Eso me lleva a este último. La última hija de Zelofejad era Tirsha. Tirsha significa placentera o alguien que satisface un débito o alguien que consiente en algo. Y hay algunas otras acepciones, hermano, que tienen obviamente, ¿verdad?, un lado negativo. Entonces fíjese qué tremendo, porque Tirsha, que es alguien que satisface un deseo, usted y yo tenemos que ver, o satisfacemos nuestros propios deseos, o satisfacemos los deseos de Dios. Amén. Ay, hermano, pero ¿y entonces quiere decir que yo no puedo hacer? No, sí puede hacer. Sí puede planificar, sí puede organizarse para un montón de cosas, pero antes, dice la Biblia, busca primero el reino, es decir, satisface primero los deseos de Dios. Y entonces después, ¿qué dice? Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué quiere decir eso? Tú satisfaces primero los deseos de Dios, Dios va a satisfacer los suyos de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo, hermano, a aquellas cosas que no te van a hacer daño. Amén. Mire qué tremendo, porque estas hijas de Zelofejad, hermano, su miedo, su temor era que no tenían alguien que las cubriera, que no había alguien que hiciera sombra sobre ellas. Por eso se llenaron de temor, porque dijeron, ¿qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Qué vamos a hacer en el mundo? No nos dejaron una herencia, no nos dejaron algo, porque, hermano, la mayor herencia, la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos no es dinero, que sirve, no son bienes materiales, que también sirven. La mejor herencia que les podemos dejar a ellos, hermano, es la salvación. Que ellos tengan, hermano, al Señor, que ellos crean en el Señor. Fíjese que dice la Biblia, cuando habla de Abraham, dice, y a Abraham le fue contado por justicia, que él fue el que creyó en el Señor. Fíjese que yo lo veía ese verso, hermano, como que él le había creído a Dios lo que él le había dicho. No. Ese verso a lo que se refiere es que Abraham fue el primero en creer que Dios existía. Recuérdese que Abraham era ateo, de alguna manera, porque lo que tenía eran un montón de ídolos. Él era de Ur de los Caldeos. Por eso es que cuando el Señor le habla, hermano, dice, él cuando Dios le habló inmediatamente creyó y dijo, Dios existe.
Dios es real. No este montón de cosas que tengo aquí, no todas estas cosas que no sirven para nada. No, Dios es real. Y entonces le dice el Señor, sal de tu casa, sal de tu parentela. ¿A dónde? Yo te voy a decir a dónde. Y no le volvió a hablar. Hasta que Abraham salió, se encaminó y en el camino Dios le vuelve a hablar. Me has obedecido, me has seguido, por lo tanto, y entonces le empieza a dar promesas. Pero dice la Biblia, le fue tomado por justicia, que él creyó en Dios que existía, que estaba allá arriba, que era el único. Por eso se lo tomaron por justicia. Esa es la herencia que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Esa es la protección que ellos, hermanos, les va a seguir toda su vida. Porque, hermano, usted y yo, ¿cuántos años quiere vivir usted? ¿50? No, muy poquito, ¿verdad? 70. Como dice David, 70. Si usted es robusto, 80. Y si honró a sus padres, se los alargan, 90. Pero ¿y después de eso? Vámonos, hermano. Ya no hay más. De verdad. Ya después de eso, hermano, ya son contados así 10, 9, 8, 7. Y por mucho que uno quiera, pero hermano, uno se tiene que ir. Son raros los casos como aquella viejita que dijo, no, la muerte se olvidó de mí. 120 años, hermano. Dirán, ay, que se olvide de mí también, ¿verdad? Pero mire qué tremendo. Yo termino con esto. Esa es la herencia que nosotros tenemos que dejar. Un Padre allá en los cielos que siempre los va a guardar, que siempre los va a proteger, que siempre los va a cubrir, que se va a encargar de que si nosotros no estamos, a ellos no les falte nada. Porque nosotros, hermano, en esta tierra, dice la Biblia, somos como un suspiro, que en la mañana florecemos, verá, como la hierba del campo, y en la tarde el sol la quema y dejó de ser. Pero el Señor, dice la Biblia, Él es el mismo de ayer, hoy y todos los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Si de pronto te has sentido desamparado, te has sentido solo, tal vez de alguna manera perdiste a tus padres o a uno de ellos, si eso dejó tal vez algún vacío, dejó tal vez alguna herida, algún dolor, si eso tal vez provocó cierto temor en tu vida, esta es una mañana en la que tú te puedes acercar al Señor. Así como esas 5 mujeres se armaron de valor y se acercaron, dice, fueron con Moisés y le dijeron, nos hemos quedado sin cobertura, nos hemos quedado sin padre, nos hemos quedado sin una sombra que nos proteja. Pero hoy te puedes acercar al Señor. Muchos tal vez tuvieron padres, pero padres ausentes. Tal vez estaban muy ocupados trabajando, estaban muy afanados en otras cosas. Tal vez no tuviste ese contacto con tus padres. Pero esta es una mañana en la que tú te puedes acercar al Señor y decirle, Señor, me quedé sin padre, me quedé sin madre. Señor, me quedé sin sombra. Y el temor me ha perseguido. El miedo al futuro, la inseguridad, Señor, acerca de qué va a suceder conmigo. He crecido, Señor, y todavía sigo teniendo los mismos temores, sigo teniendo los mismos miedos. Pero hoy te puedes acercar al Señor. Te puedes acercar y decirle, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor. Sé, Señor, como un padre para mí, sé como una sombra para mí. Sé, Señor, como un techo, como un tabernáculo que se extienda sobre mí. Haz sombra sobre mí. Y quita, Señor, mis temores, quita mis miedos. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, ponte de pie, alza tus manos al cielo. Si tal vez te has estado preguntando, Señor, ¿será que estoy haciendo bien, Señor, con mis hijos, con mis hijas? Diles, cúbreme, Señor. Extiende tu manto sobre mí.
Yo quiero, Señor, actuar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, mira a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. En esta mañana, Señor, mira a aquellos, Señor, que por alguna razón, Señor, se han quedado sin padres o sin alguno de ellos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, los miedos y los temores, Señor, que han entrado, Padre bendito, a través de esa ausencia, las inseguridades, Señor, que han llegado a través de esa ausencia, las heridas, Señor, que se han originado, Padre bendito, por esa ausencia, en el nombre poderoso de Jesús, venimos en esta mañana rogando, suplicando, Señor, una obra, Señor, de parte tuya, un trabajo, Señor, en esas vidas. Extiende tu mano poderosa, tocando las mentes, Señor, para sanar, Señor, esas mentes. Extendiendo tu mano, Señor, para tocar los corazones y sanando, Señor, esos corazones. Extendiendo tu manto, Señor, sobre cada uno de ellos. Como Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Padre bendito, Padre eterno, cubre, Señor, cubre. Dile tú al Señor, Señor, cúbreme, en el nombre de Jesús. Esta ausencia de mi Padre, Señor, cúbreme tú, Señor, como Padre que eres mío, como mi Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te rogamos, así, Señor, como una madre, Señor, que cubre a sus hijos, así, Señor, como la gallina que extiende sus alas para cubrir, Señor, sus polluelos, así, Señor, Espíritu Santo, te rogamos, extiende, Señor, tus alas sobre cada uno de aquellos que por alguna razón perdieron de pronto, Señor, sus madres, perdieron, Señor, esa cobertura maternal, Señor, esa instrucción maternal. Espíritu Santo, cubre, extiende tus alas sobre cada uno de ellos, que esa ausencia, Señor, del sentimiento paternal, el sentimiento maternal, que sean en esta hora, Señor, ministrados en esas almas, en esos corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Cubre, Señor, a tus hijos, cubre, Señor, a tu pueblo, cubre tu heredad, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre bendito, para que todos, Señor, los niños, Señor, representados en este lugar, que todos ellos, Señor, puedan ser cubiertos, en el nombre de Jesús. Hoy en esta mañana, aunque tú hayas tenido ausencia de tu padre, hayas tenido ausencia de tu madre, aunque no hayas recibido la administración y la cobertura de ellos, pero hoy dile, Señor, dame la fuerza para que yo pueda cubrir a los míos, que yo no cometa los errores que cometieron mis padres, que yo no esté ausente, Señor, sino que siempre pueda estar presente, Señor, corrigiendo, instruyendo, enseñando, Señor, supliendo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres, Señor, el que suple nuestras necesidades. Tú eres aquel, Señor, que nos guarda y nos protege, en el nombre poderoso de Jesús. Extiende, Señor, tus brazos. Extiende tus brazos, Padre bendito, abrazando, Señor, a todo aquel que tuvo la ausencia de sus padres, Señor, para que esos vacíos sean llenados. En el nombre de Jesús, que toda administración errónea de nuestros padres sea erradicada en esta hora, Señor. Que los errores de nuestros padres sean erradicados de nuestra mente y de nuestro corazón, para que solamente traslademos lo bueno, Señor, que recibimos de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nos estás perfeccionando